En las colinas polvorientas de un pequeño pueblo llamado San Miguel del Valle, el tiempo parecía haberse detenido. Las campanas de la iglesia ya no sonaban con la misma fuerza, las flores del altar se marchitaban antes de ser reemplazadas, y las oraciones se habían ido apagando en los labios de los más jóvenes. Pero entre esas calles tranquilas y llenas de recuerdos, vivía un hombre llamado Martín Robledo, de unos 60 años, fuerte de cuerpo, pero con el alma desgastada por las heridas del pasado. Martín era conocido por todos. Había trabajado toda su vida como reparador de pozos, tuberías y bombas de agua. Tenía las manos curtidas por el sol, el rostro marcado por los años y la mirada de alguien que había visto demasiado dolor para seguir creyendo en milagros. Era un hombre correcto, trabajador, pero profundamente ateo. Y no era un ateo por ignorancia, sino por resentimiento. Había amado una vez. Su esposa, Elena, era una mujer de fe pura, devota de la Virgen María. Nunca faltaba a misa, y cada mañana encendía una vela pidiendo protección para ambos. Pero un día, en un accidente repentino, ella perdió la vida. Desde entonces, Martín se cerró por completo al amor y a Dios. Aquel día enterró dos cosas, a su esposa y su fe. Si Dios existiera, no habría permitido esto, decía con amargura cada vez que alguien pronunciaba el nombre del Señor frente a él. Esa frase se volvió su escudo, su justificación y su prisión. Los domingos, mientras los demás caminaban hacia la iglesia del pueblo, Martín se sentaba frente a su casa, tomando su café en silencio, viendo a las familias pasar. A veces esbozaba una sonrisa irónica, otras simplemente suspiraba mirando al cielo, sin decir palabra. Nadie lo juzgaba. Todos sabían que su rabia no era por incredulidad, sino por dolor. Con el tiempo, su taller se convirtió en su refugio. Allí pasaba las horas reparando herramientas viejas, hablando solo, acompañado únicamente por su perro, Toby, un fiel compañero de mirada triste y silenciosa. En aquel lugar lleno de polvo, tubos y engranajes oxidados, Martín había encontrado una forma de sobrevivir sin sentir. Pero algo estaba por cambiar. Porque cuando el corazón humano más se endurece, Dios busca la grieta más pequeña para entrar. Y fue precisamente a través de su trabajo, ese mismo que usaba para alejarse del mundo, que el Señor decidió encontrarse con él. Una mañana nublada, mientras el viento soplaba con un frío extraño para esa época del año, una mujer anciana tocó la puerta de su taller. Era doña Clara, una de las vecinas más antiguas del pueblo. Sus manos temblaban, y en sus ojos había una súplica silenciosa. Don Martín, perdone que lo moleste. El pozo de mi familia se ha secado. Ningún hombre ha podido hacerlo volver a dar agua. Dicen que está maldito, pero yo no creo en eso. ¿Podría usted revisarlo? Martín dudó por un instante. Doña Clara, los pozos no se maldicen, solo se tapan con tierra o se rompen las venas de agua. No hay nada sobrenatural en eso. Yo sé, hijo, pero ese pozo era de mi padre. Fue bendecido por un sacerdote hace muchos años. Allí, mi madre decía que la Virgen la había protegido de morir cuando era joven. Ese pozo es parte de mi historia. Aquel testimonio tocó algo en el corazón de Martín, aunque intentó no demostrarlo. Suspiró, miró el suelo y finalmente respondió. Está bien, mañana temprano iré a echar un vistazo. Doña Clara le sonrió con gratitud, como si hubiese recibido una señal del cielo. Pero Martín no lo sabía. Dios ya había comenzado su obra. Al día siguiente, con su caja de herramientas al hombro y su perro siguiéndolo de cerca, Martín emprendió el camino hacia la vieja colina donde se encontraba el pozo. El paisaje era silencioso, solo se escuchaba el crujir de las hojas secas bajo sus botas y el canto de un cuervo solitario en la distancia. A medida que se acercaba, sintió una sensación extraña. El aire era más denso, y una brisa suave movía las ramas como si alguien invisible lo observara. Cuando llegó, el pozo estaba cubierto de maleza. Las piedras, negras por la humedad, parecían esconder algo más que agua. Martín comenzó a limpiar con esfuerzo, cortando las raíces y sacando la tierra endurecida. Toby ladraba sin cesar, como si intentara advertirle de algo. Tranquilo, viejo. No pasa nada, le dijo mientras continuaba escarbando. Pero de pronto, entre la tierra húmeda, algo brilló. Un destello leve, casi imperceptible, lo cegó por un instante. ¿Qué demonios es eso?, murmuró. Al apartar la tierra con las manos, descubrió una pequeña figura cubierta de barro, rota en algunas partes, pero claramente reconocible. Era una imagen de la Virgen María. Martín la observó en silencio. Su respiración se detuvo por unos segundos.
Debe ser una vieja estatua que alguien tiró aquí hace años. Intentó convencerse, limpiando el barro con su camisa. Pero mientras lo hacía, una paz extraña comenzó a llenar el ambiente. El viento cesó. Los pájaros guardaron silencio. Y por un instante, Martín sintió que no estaba solo. Miró alrededor, incómodo. Vamos, no seas tonto, Martín. Son solo tus nervios. Colocó la figura sobre una piedra, respiró profundo y decidió terminar el trabajo. Pero cada vez que golpeaba el suelo con la pala, la imagen parecía observarlo. Y aunque trató de ignorarla, algo en su interior había comenzado a despertar. Una semilla, pequeña, invisible, pero viva. Esa noche, cuando regresó a casa, el cansancio no le permitió pensar en nada más. Se sirvió un poco de sopa, acarició a Toby y se sentó en su vieja mecedora. Sin embargo, algo llamó su atención. En la mesa, junto a su lámpara de aceite, estaba la misma imagen de la Virgen, limpia, intacta, con un leve brillo en el rostro. Martín se levantó sobresaltado. No puede ser, la dejé en el pozo. Su corazón latía con fuerza. El silencio de la noche lo envolvía, y solo el tic-tac del reloj acompañaba su respiración agitada. Aquella noche no pudo dormir. Miraba la imagen, y por primera vez en muchos años, sus ojos se llenaron de lágrimas. No entendía lo que estaba pasando. Pero en lo profundo de su alma, algo le decía que aquel hallazgo no era una coincidencia. Era una cita divina. Lo que Martín no sabía era que Jesús mismo estaba a punto de tocar su vida, y que ese viejo pozo, que un día fue solo tierra y piedra, se convertiría en fuente de fe, esperanza y milagro. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El hombre sin fe. El amanecer en San Miguel del Valle siempre traía consigo un aire de nostalgia. El sol se filtraba entre las montañas con una luz dorada que parecía acariciar las paredes envejecidas de las casas. Para muchos, era una señal de esperanza. Pero para Martín Robledo, era solo el comienzo de otro día más en una vida vacía. Desde hacía más de 20 años, Martín se levantaba a la misma hora, sin necesidad de reloj. Tomaba un café amargo, se ponía su vieja chaqueta de trabajo y salía al patio acompañado de su perro, Toby, que lo seguía con pasos lentos y leales. A veces, se quedaba mirando el horizonte sin decir palabra, con la mirada perdida entre los campos secos que rodeaban el pueblo. Parecía buscar algo, o tal vez recordar a alguien. En una esquina del patio, cubierto por un manto de polvo, todavía se encontraba un pequeño banco de madera donde solía sentarse junto a su esposa, Elena, cuando ella aún vivía. En aquel entonces, las mañanas estaban llenas de risas, oraciones y olor a pan recién hecho. Elena era una mujer de fe sencilla pero inquebrantable. Tenía una imagen de la Virgen María sobre la mesa y jamás dejaba que la vela que la acompañaba se apagara. Para ella, cada día era una oportunidad de agradecer, incluso en los momentos difíciles. Martín, por el contrario, era un hombre más práctico. Creía en el esfuerzo, en el trabajo duro y en lo que sus propias manos podían lograr. Nunca había sido devoto, pero respetaba la fe de su esposa, hasta el día del accidente. Aquel día quedó grabado como una herida abierta en su memoria. Era un domingo de verano. Elena iba camino a la iglesia para ayudar a preparar una celebración en honor a la Virgen del Rosario. Martín la acompañó hasta la puerta, le dio un beso distraído y le dijo: «Reza por mí, aunque sabes que eso no sirve de mucho». Ella sonrió dulcemente. «Algún día lo entenderás, amor». Unas horas después, una tormenta repentina provocó un deslizamiento en la carretera. El coche en el que viajaba Elena perdió el control. Nunca regresó. Desde entonces, Martín dejó de mirar al cielo. Quemó las velas, guardó las imágenes y cerró la puerta de la habitación donde su esposa había rezado tantas veces. Su casa se volvió fría, silenciosa, como si la vida misma hubiese abandonado aquel lugar. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Dios, su expresión cambiaba. Sus cejas se fruncían, su voz se volvía dura. ¿Dónde estaba tu Dios cuando ella murió? ¿Dónde estaba cuando yo grité pidiendo ayuda? Nadie sabía qué responder. Y con el tiempo, la gente dejó de intentarlo. En el pueblo, muchos lo respetaban,
pero también lo evitaban. Era un hombre que imponía distancia con su sola presencia. Su taller se encontraba al final de una calle de tierra, rodeado de herramientas oxidadas, latas vacías y el eco metálico de los golpes de martillo que llenaban el silencio. Allí pasaba los días, arreglando pozos para otros, pero sin reparar el suyo propio, el pozo de su alma. A veces, doña Clara, la anciana que vivía cerca, pasaba a saludarlo. Siempre le llevaba algo, un poco de pan, un trozo de queso o una jarra de agua fresca. «Dios te bendiga, hijo», decía con una sonrisa. Él respondía sin mirarla. «Guarde sus bendiciones, doña Clara. No las necesito». Pero en el fondo, algo en sus palabras lo conmovía, aunque nunca lo admitía. Toby, su perro, era su única compañía constante. Lo había rescatado años atrás, herido y asustado en la calle. A veces, cuando el silencio de la noche era demasiado pesado, Martín hablaba con él como si el animal pudiera entenderlo todo. «¿Verdad que no hay nadie allá arriba, viejo? Si lo hubiera, no estaríamos solos así». Toby movía la cola y lo miraba con ternura, como si quisiera decirle que se equivocaba. El tiempo siguió pasando. Los días se confundían entre el ruido de las herramientas, el viento y el eco del pasado. Martín ya no esperaba nada. Vivía, sí, pero sin propósito, sin esperanza, sin fe. Su vida era una rutina sin alma. Sin embargo, aunque él no lo sabía, Dios nunca había dejado de mirarlo. El amor que Elena le había tenido seguía intercediendo desde el cielo. Porque cuando alguien ora con un corazón puro, sus plegarias no mueren, solo esperan el momento justo para florecer. Esa semilla de oración, sembrada por su esposa años atrás, seguía dormida en el alma de Martín, cubierta por el barro del dolor, esperando el toque divino que la haría despertar. Y ese toque llegaría pronto, de la manera más inesperada, a través de un viejo pozo y una imagen enterrada por el tiempo. Aquel hombre que había perdido toda fe estaba a punto de enfrentarse al misterio más grande de su vida. La tierra, el agua y el cielo se unirían para recordarle que nadie está tan lejos como para no ser alcanzado por el amor de Dios. Lo que estaba por suceder no solo cambiaría su historia, sino también la de todo San Miguel del Valle. Porque el día en que un ateo se arrodilla ante el milagro, la fe de un pueblo entero renace. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? El encargo extraño. Era un lunes gris, y el sol apenas lograba atravesar las nubes bajas que cubrían San Miguel del Valle. El viento traía consigo el aroma de la tierra húmeda tras la lluvia de la noche anterior. Martín, como cada día, estaba en su taller revisando las herramientas y organizando sus viejas cajas de repuestos. Toby se recostaba a sus pies, con los ojos semicerrados, pero atento a cada movimiento de su dueño. Justo cuando estaba por cerrar una de las cajas con engranajes oxidados, alguien tocó la puerta. Era un golpe suave, casi tímido. Martín levantó la vista y vio a doña Clara parada en la entrada. Su figura encorvada, su cabello blanco recogido en un moño y sus ojos llenos de esperanza lo observaban con una mezcla de respeto y súplica. «Buenos días, Martín», dijo con voz temblorosa. «Perdón por molestarlo tan temprano». Martín soltó un suspiro, dejando el martillo sobre la mesa. «Doña Clara, ¿qué sucede? ¿Ha ocurrido algo en la casa?» Ella negó con la cabeza y tomó aire profundamente. «Es el pozo de mi familia, se ha secado. No sale agua ni con bombas, ni con palas. Llevo días preocupada. Mis nietos dependen de él, y, bueno, yo no sé qué hacer». Martín frunció el ceño y cruzó los brazos. Los pozos se secan por causas naturales. La tierra se asienta, las venas de agua se rompen. No hay misterio. Doña Clara le miró fijamente, con una determinación suave pero firme. «Yo no busco explicaciones racionales. Solo quiero que alguien lo revise. Usted es el único que puede. Por favor, Martín, confío en usted». El hombre sintió un extraño nudo en el estómago. Por un instante, recordó a Elena, su esposa, y cómo ella siempre encontraba soluciones a problemas que parecían imposibles. Un escalofrío recorrió su espalda. «Está bien, mañana temprano iré a revisar el pozo», dijo finalmente, sin dar lugar a más discusión. Doña Clara sonrió, y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Gracias, hijo. Dios lo bendiga». Esa noche, Martín no pudo dormir del todo.
Se recostó en su vieja cama, pero su mente no dejaba de dar vueltas alrededor del pozo de Doña Clara. Es solo un trabajo más. No es nada sobrenatural, se repetía, tratando de calmar una inquietud que no comprendía. Al amanecer, se levantó, desayunó un poco de pan con queso, acarició a Toby y tomó sus herramientas. «Vamos, viejo amigo, tenemos trabajo», murmuró mientras el perro movía la cola, como si entendiera que algo inusual estaba por suceder. El camino hacia la colina donde estaba el pozo estaba lleno de piedras y arbustos. Cada paso crujía bajo sus botas, y el viento parecía traer consigo un murmullo extraño, como si la tierra misma lo estuviera saludando. Martín intentó ignorarlo, pero su corazón latía más rápido de lo normal. Al llegar, vio el pozo, viejo, olvidado y cubierto de maleza. El círculo de piedra estaba agrietado y lleno de musgo. A simple vista, parecía imposible que allí pudiera haber agua. Martín respiró hondo, se arremangó la camisa y comenzó a trabajar. Con su pala, removía la tierra endurecida, cortaba raíces y retiraba piedras. Toby ladraba de vez en cuando, pero permanecía a su lado, vigilante y paciente. Mientras excavaba, Martín sentía algo extraño en el ambiente. Un silencio profundo, como si el bosque y la colina contuvieran la respiración. El sol comenzó a filtrarse entre las nubes, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire. Cada movimiento de la pala parecía resonar más fuerte que el anterior, como si la tierra misma estuviera llamando su atención. De repente, sus manos tropezaron con algo sólido. El golpe no fue fuerte, pero suficiente para detenerlo. «¿Qué es esto?», murmuró. Sacó la tierra con cuidado y descubrió un objeto pequeño, cubierto de barro y humedad. Sus dedos lo limpiaron lentamente, y entonces lo vio. Una figura pequeña, delicada, con rasgos finos, una imagen de la Virgen María. Martín se quedó inmóvil, sin poder respirar. Esto no puede ser», dijo, mientras miraba cada detalle de la estatua. Era hermosa. Sus ojos, aunque hechos de piedra, parecían mirar directamente a su corazón. Las manos de Martín temblaban mientras la sostenía. Toby se acercó y olfateó la figura, moviendo la cola con un extraño entusiasmo. Martín intentó racionalizarlo. Debe ser una estatua vieja que alguien perdió. Nada más. Pero, aunque lo decía en voz alta, no podía evitar sentir una paz profunda y desconocida. Colocó la imagen sobre una piedra y continuó con la limpieza del pozo. Pero mientras trabajaba, algo dentro de él comenzó a cambiar. Un calor que recorrió su pecho, una sensación de calma que hacía mucho no sentía. Era como si aquella imagen le estuviera diciendo algo, aunque sin palabras. Cuando terminó, miró el pozo. El agua no brotaba aún, pero algo le decía que algo había cambiado para siempre. Ese pozo, que parecía solo tierra y piedra, contenía ahora un misterio que Martín no podía explicar. Esa noche, mientras regresaba a casa con la estatua cuidadosamente envuelta en su abrigo, Martín no podía dejar de mirarla. En su mente, algo revoloteaba, un recuerdo de Elena, la fe de Doña Clara, y un presentimiento que no entendía. Toby caminaba a su lado, y el silencio del pueblo se sentía diferente, más profundo, más expectante. Era como si el cielo mismo estuviera observando cada paso del hombre que hasta ahora había rechazado a Dios. Martín aún no lo sabía, pero ese encargo extraño sería el inicio de un milagro que transformaría su vida para siempre, y también a del pueblo entero. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. El descubrimiento. El sol apenas asomaba entre las montañas de San Miguel del Valle, iluminando con su luz cálida la vieja colina donde se encontraba el pozo de Doña Clara. Martín llegó con su mochila de herramientas, cargando la estatua envuelta cuidadosamente en un paño viejo. Toby trotaba a su lado, observando cada movimiento con sus ojos atentos y curiosos, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Al llegar al pozo, Martín se detuvo un momento. Respiró hondo y observó la antigua estructura de piedra. El aire estaba cargado de humedad, y un silencio profundo envolvía el lugar. Era un silencio diferente, casi sagrado, que parecía invitar a la reflexión. Martín se arrodilló y colocó la estatua sobre la piedra más plana, limpiando con cuidado el barro que aún cubría parte de la figura. Cuando sus dedos rozaron la superficie,
Algo extraordinario ocurrió. Una sensación cálida y ligera recorrió su pecho, como si un viento suave hubiera atravesado su corazón. Se quedó inmóvil. Esto no puede ser solo piedra y barro, susurró con voz temblorosa. Toby se acercó y olfateó la estatua, moviendo la cola con entusiasmo. Parecía comprender que aquel objeto no era ordinario. Martín siguió limpiando, y poco a poco los rasgos de la Virgen comenzaron a revelarse. El rostro sereno, las manos juntas en oración, la mirada dirigida hacia el horizonte. Era como si los ojos de la imagen lo miraran directamente a él, atravesando años de dolor y desconfianza. El hombre intentó racionalizar lo que sentía. Es solo una estatua vieja, olvidada, nada más, se dijo una y otra vez. Pero cada palabra parecía vacía frente a la paz que lo envolvía. Por primera vez en décadas, Martín sentía algo que no podía explicar. Una calidez profunda en su corazón, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Mientras observaba la estatua, recordó a Elena, su esposa, y cómo ella había confiado en la Virgen incluso en los momentos más difíciles. Recordó cómo su voz dulce le decía: «Confía, Martín, la Virgen siempre nos protege». Sus ojos se humedecieron al recordar esas palabras. El recuerdo de Elena le hizo comprender que la fe no era un invento, sino un puente entre lo humano y lo divino, entre el dolor y la esperanza. Martín colocó la estatua cuidadosamente sobre una piedra plana y comenzó a excavar suavemente alrededor del pozo, removiendo la tierra con sus manos. Cuanto más retiraba, más encontraba indicios de que aquel lugar había sido especial. Pequeñas piedras marcadas, restos de velas antiguas, pétalos secos, todo indicaba que alguien había venerado aquel sitio durante generaciones. De repente, sus manos tocaron algo más. Un objeto pequeño y metálico enterrado bajo la tierra, una medalla antigua de la Virgen, desgastada por el tiempo. Martín la limpió con cuidado y la sostuvo frente a él. Una emoción intensa lo invadió. Todo esto, no es casualidad. No puede serlo, susurró, mientras su corazón latía con fuerza. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y por un instante, Martín creyó escuchar un susurro lejano, un murmullo que parecía repetir su nombre. Se quedó en silencio absoluto, escuchando con atención, con los ojos cerrados, intentando comprender qué era aquello. Entonces, algo aún más sorprendente ocurrió. Un débil resplandor comenzó a brillar en la estatua. No era una luz fuerte ni cegadora, sino una luz suave, cálida, que parecía emanar del corazón de la Virgen. Martín retrocedió un paso, incrédulo. No, esto no puede estar pasando. El corazón del hombre se aceleró y sus manos temblaron. Toby se acercó, apoyando la cabeza sobre su pierna, como si quisiera transmitirle calma y seguridad. El silencio del lugar se hizo aún más profundo, y Martín sintió que algo dentro de él estaba despertando. Era un despertar que no dependía de la razón, sino del alma. Mientras la luz de la estatua crecía suavemente, Martín comprendió algo que había rechazado durante años. La fe no es cuestión de prueba o evidencia, sino de apertura del corazón. Todo lo que había perdido, todo el dolor que lo había llevado a negar a Dios, comenzaba a transformarse en una semilla de esperanza. Y esa semilla, aunque pequeña y frágil, tenía el poder de cambiar su vida para siempre. El hombre se arrodilló frente a la estatua, sin saber exactamente por qué. No era miedo, no era superstición, era una mezcla de humildad, gratitud y asombro. «Señora Virgen, ayúdame a entender, ayúdame a sentir otra vez», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Aquel instante se prolongó como si el tiempo se hubiera detenido. El viento parecía susurrar entre los árboles, el canto de los pájaros había desaparecido, y solo existía Martín, Toby y la imagen de la Virgen, irradiando una calma imposible de ignorar. Martín sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. No podía explicarlo, pero sentía que la vida lo llamaba a un cambio profundo, que el milagro estaba comenzando allí, en ese pozo olvidado, entre tierra húmeda y raíces antiguas. Y aunque aún no comprendía completamente la magnitud de lo que estaba viviendo, por primera vez en muchos años, sintió una chispa de fe encenderse dentro de él. El descubrimiento de la Virgen no era solo un hallazgo físico. Era el primer paso hacia la transformación de su corazón, el inicio de un encuentro que desafiaría todo lo que Martín había creído hasta ese momento. El pozo, antes simple y seco, ahora parecía contener un misterio sagrado. El aire se sentía más ligero, y Martín entendió que ese lugar nunca volvería a ser el mismo, ni él tampoco.
Mientras envolvía nuevamente la estatua con cuidado para llevarla a su hogar y estudiar qué hacer con ella, Martín no podía dejar de mirar el pozo. Un sentimiento profundo lo atravesaba. Algo mayor lo había llamado, y ya no podía ignorarlo. Era el comienzo de un milagro que transformaría no solo su vida, sino la de todo el pueblo. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El milagro. El sol estaba oculto tras una capa de nubes densas cuando Martín regresó al pozo con la estatua cuidadosamente envuelta en su abrigo. El aire estaba cargado de humedad, y un silencio profundo envolvía la colina. Toby caminaba a su lado, inquieto, como si presintiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Martín colocó la estatua sobre la piedra plana y comenzó a limpiar los restos de barro que aún cubrían el rostro de la Virgen. Sus manos temblaban, y su respiración era contenida, como si temiera romper el misterio que se estaba revelando ante sus ojos. De repente, un resplandor suave comenzó a emanar de la imagen. No era luz artificial, ni reflejo del sol. Era una luz cálida y pura, que parecía surgir del corazón de la Virgen. Martín retrocedió un paso, incrédulo, con el corazón latiendo acelerado. Esto no puede estar pasando, no puede, murmuró, con lágrimas que rodaban por sus mejillas. Toby se acercó y apoyó su cabeza sobre la pierna de Martín, ofreciéndole consuelo silencioso. El hombre se arrodilló frente a la estatua, incapaz de apartar la vista. Por primera vez en décadas, su corazón estaba completamente abierto, y una sensación que nunca había sentido lo envolvía. Paz profunda y un amor indescriptible. Y entonces ocurrió lo imposible. Desde el cielo nublado, una luz más intensa descendió sobre la colina. No era cegadora, sino acogedora, envolviendo a Martín y a Toby en un calor reconfortante. Martín levantó la vista y, en el fondo del resplandor, pudo distinguir una figura. Jesús estaba allí, observándolo con ojos llenos de compasión y amor infinito. Martín sintió como su cuerpo temblaba de emoción y miedo al mismo tiempo. No puedo estar viendo esto, susurró. Jesús se acercó lentamente, y aunque su presencia era poderosa, emanaba una calma que llenaba el alma. Martín, dijo Jesús, con voz suave pero firme. Has sufrido, has perdido, pero tu corazón aún puede ser sanado. Martín cayó de rodillas, incapaz de hablar. El dolor de años reprimidos, la rabia por la pérdida de Elena, la incredulidad y el sufrimiento, todo se mezcló en un torrente de lágrimas que brotaron sin control. Jesús extendió su mano y la colocó sobre la estatua de la Virgen. Un resplandor aún más intenso envolvió el pozo, y de repente, el agua comenzó a brotar. No era agua común, era cristalina, pura, llena de vida, y parecía danzar con cada rayo de luz que atravesaba el cielo nublado. El sonido del agua rompiendo la tierra seca fue como un canto de esperanza, un himno que tocaba directamente el corazón de Martín. «¡Es un milagro!», exclamó, con la voz temblorosa y la mirada fija en la estatua. Jesús sonrió suavemente y le dijo: «No es la estatua, Martín, es tu fe la que ha permitido que esto suceda. Has abierto tu corazón, y yo estoy aquí para sanarlo». Martín cayó completamente de rodillas, abrazando la estatua con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no eran solo de tristeza, eran lágrimas de liberación, gratitud y renacimiento. Toby ladró emocionado y saltó alrededor, como si también comprendiera la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El viento soplaba suavemente, y los árboles de la colina se mecían al ritmo del milagro que transformaba no solo el pozo, sino el alma de aquel hombre que había perdido la fe. Doña Clara, que observaba desde lejos, se acercó corriendo, sin poder contener la emoción. «Martín, ¿está sucediendo? Mira, el agua está brotando». Martín la miró con una sonrisa entre lágrimas, incapaz de pronunciar palabra. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida tenía sentido, que su dolor había sido escuchado y que había esperanza para el futuro. Jesús se acercó un poco más, y aunque no habló más, su presencia llenó a Martín de un amor indescriptible. En ese momento, comprendió que todo lo que había perdido, su esposa, la fe, la esperanza, podía ser sanado. Que el amor de Dios y la Virgen nunca lo habían abandonado, incluso cuando él había decidido cerrar su corazón. El agua continuaba brotando del pozo, clara y abundante,
como señal de que la vida podía renacer incluso en los lugares más secos y olvidados. Martín abrazó la estatua con fervor, llorando y riendo al mismo tiempo. Era un milagro tangible, pero también un milagro del alma. La fe regresaba a su corazón. Esa noche, cuando Martín regresó a su casa, llevó la estatua consigo. La colocó en el lugar más visible de su hogar y, por primera vez en años, encendió una vela frente a ella, con gratitud, con esperanza, con amor. Toby se acomodó a su lado, y Martín susurró: «Gracias, gracias, Elena, gracias, Señor, por recordarme que nunca estuve solo». El milagro había sucedido. No solo había brotado agua del pozo, sino que el corazón de un hombre sin fe había renacido. Y lo que parecía imposible se convirtió en una nueva realidad. Martín Robledo ahora creía, y su vida nunca volvería a ser la misma. El nuevo Martín. Los días siguientes al milagro en el pozo trajeron consigo una calma y una luz que Martín no había sentido en décadas. San Miguel del Valle despertaba cada mañana con el canto de los pájaros y el aroma fresco de la tierra mojada. Pero para Martín, cada amanecer era ahora una promesa de esperanza y renovación. Martín ya no se levantaba solo por rutina, se levantaba con gratitud. Al abrir los ojos, lo primero que veía era la pequeña estatua de la Virgen sobre la mesa de su hogar, iluminada por los primeros rayos del sol. Toby, fiel como siempre, se recostaba a sus pies, acompañándolo en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Martín sentía que su vida tenía un propósito, y que el dolor que había cargado durante años podía transformarse en algo positivo. Al salir de casa, Martín saludaba a los vecinos con una sonrisa genuina, algo que nadie en el pueblo había visto desde hacía años. Doña Clara fue la primera en notar el cambio. «Martín, pareces otra persona», exclamó con lágrimas en los ojos. Él simplemente sonrió y respondió: «Doña Clara, creo que por fin estoy viendo lo que Elena siempre quiso que viera, y siento que la Virgen me acompaña». En su taller, todo había cambiado. Ya no trabajaba solo por obligación, sino con alegría y dedicación, consciente de que cada pozo reparado, cada herramienta restaurada, podía ser un medio para bendecir la vida de alguien más. Los días de rutina gris habían quedado atrás. Cada tarea, cada esfuerzo, tenía un sentido renovado. El milagro del pozo no solo había restaurado la fe de Martín, sino que había despertado su compasión y sensibilidad hacia los demás. Empezó a dedicar tiempo a enseñar a los jóvenes del pueblo sobre su oficio, pero también les hablaba de lo que había aprendido sobre la fe, la paciencia y la esperanza. Sus palabras, antes duras y escépticas, ahora estaban llenas de sabiduría y humildad. Martín también comenzó a visitar la iglesia, un lugar que durante años había evitado. Cada paso dentro del templo era un recordatorio de que el amor de Dios y la Virgen nunca lo habían abandonado, incluso cuando él se había apartado. Encendía velas, rezaba en silencio y agradecía por cada pequeño milagro cotidiano. El canto de un pájaro, la sonrisa de un vecino, la vida de Toby. Una tarde, mientras revisaba el pozo de Doña Clara junto a ella, Martín se inclinó sobre el agua cristalina y dijo: «Nunca pensé que algo tan simple como este pozo podría enseñarme tanto. Gracias por confiar en mí, Doña Clara». Ella lo miró con ternura y respondió: «No fui yo quien confió en usted, fue Dios. Él siempre sabe a quién llamar». Martín comprendió entonces que su vida había dado un giro completo. El hombre que una vez fue duro, amargado y sin fe, ahora era alguien capaz de amar, de perdonar y de creer en lo imposible. Había aprendido que el dolor y la pérdida no eran el final, sino la oportunidad de acercarse a Dios y a la Virgen con humildad y corazón abierto. Incluso su relación con el recuerdo de Elena cambió. Ya no sentía la herida como un peso que lo hundía, sino como una fuente de fuerza y gratitud. Recordaba su amor y su fe como un faro que lo había guiado hasta este momento, y cada lágrima se transformaba en un acto de memoria y devoción. Martín comenzó a notar pequeños milagros en su vida diaria. Una flor creciendo donde nadie la esperaba, un arcoíris después de la lluvia, la sonrisa de un niño que aprendía a confiar nuevamente. Cada uno de estos detalles le recordaba que la vida estaba llena de señales divinas, y que el milagro del pozo había sido solo el inicio de una transformación más profunda y permanente. Los vecinos del pueblo empezaron a acercarse a él, buscando consejo, ayuda o simplemente compañía. Martín, con humildad y cariño, los escuchaba, compartía su experiencia y les enseñaba que la fe no es solo creer en lo milagroso, sino vivir con amor y esperanza todos los días. La estatua de la Virgen permanecía siempre cerca de él, un recordatorio constante de aquel momento que cambió su vida para siempre. Y cada vez que la miraba, Martín sentía una mezcla de gratitud,
paz y responsabilidad. Había recibido un milagro, pero también una misión. Su vida ya no le pertenecía solo a él. Ahora era un faro de esperanza para todos aquellos que aún dudaban o sufrían. Martín Robledo, el hombre que una vez quemó la fe de su corazón en amargura y dolor, ahora era un nuevo hombre, lleno de fe, de amor y de gratitud. Su pasado seguía allí, pero ya no lo definía. Su presente estaba lleno de propósito, y su futuro, aunque incierto, estaba iluminado por la certeza de que Jesús y la Virgen caminarían siempre a su lado. Así, el milagro del pozo no solo transformó un lugar físico, sino el corazón de un hombre y, con él, la esperanza de todo un pueblo. El testimonio del milagro. El milagro del pozo se había convertido en el secreto mejor guardado del corazón de Martín. Pero pronto, la historia comenzó a correr por San Miguel del Valle como un río que rompe sus barreras. Al principio, solo unos pocos vecinos se acercaron a su casa, curiosos por la estatua y la noticia del agua brotando de un pozo seco. Martín, con humildad, los recibió y compartió su experiencia, lo que había sentido, lo que había visto, y sobre todo, cómo había renacido su fe. Las primeras visitas fueron tímidas. Doña Clara fue la primera en entrar en la sala. Sus ojos brillaban de emoción. Martín, todos necesitamos escuchar tu historia. Muchos han perdido la fe, igual que tú. Martín asintió con una sonrisa llena de paz y comenzó a relatar, con voz temblorosa al inicio, cómo había encontrado la estatua de la Virgen en el pozo seco, cómo la luz suave había emanado de la imagen y cómo, en ese momento, había sentido la presencia de Jesús. Los vecinos escuchaban en silencio, con la mirada fija en sus ojos. Cada palabra de Martín parecía penetrar directamente en el corazón de quienes lo escuchaban, recordándoles que los milagros no son solo historias antiguas, sino experiencias que pueden tocar la vida real de cualquiera. El relato de Martín sobre el agua brotando del pozo y la aparición de la luz en la estatua causó asombro y emoción. Algunos lloraban en silencio, otros se arrodillaban para dar gracias. Las lágrimas de alegría corrían libremente, y el aire estaba cargado de un sentimiento de esperanza que nadie en el pueblo había sentido desde hacía mucho tiempo. Martín no ocultaba su emoción ni su vulnerabilidad. Hablaba del dolor que había sentido tras la muerte de Elena, del tiempo que había pasado sin fe, y de cómo ese momento junto al pozo había cambiado su vida y su corazón. Sus palabras eran sinceras, humanas, y al mismo tiempo tocaban lo más profundo del espíritu de quienes lo escuchaban. La noticia del milagro del pozo se extendió rápidamente por el pueblo. Niños, adultos y ancianos comenzaron a acercarse, algunos con escepticismo, otros con esperanza, pero todos querían presenciar el pozo milagroso y escuchar de primera mano la experiencia de Martín. Martín, con humildad, mostró la estatua de la Virgen y permitió que todos la tocaran y la contemplaran. El agua que brotaba del pozo parecía danza viva, cristalina, fresca, y con un brillo que parecía reflejar la luz de la fe que ahora habitaba en su corazón. Cada persona que se acercaba sentía una paz inesperada, un calor que llenaba el pecho y un consuelo que solo la fe verdadera puede otorgar. Aquella tarde, mientras Martín contaba su historia frente a un grupo cada vez más numeroso, algo extraordinario sucedió. Algunos vecinos afirmaban sentir una presencia suave y cálida alrededor del pozo, una sensación de amor profundo y protección, similar a la que Martín había experimentado aquel primer día. Incluso los más escépticos quedaron impactados. No sé cómo explicarlo, pero algo aquí es diferente, algo sagrado, decía un hombre mayor, con lágrimas en los ojos. Martín comprendió entonces que su testimonio no solo había restaurado su fe, sino que había encendido la esperanza en toda la comunidad. Los corazones endurecidos por años de dificultad comenzaron a abrirse, y muchos vecinos confesaron que sentían que Dios y la Virgen estaban más cerca que nunca. El milagro no era solo del pozo ni de la estatua, era el milagro de un hombre que permitió que la fe regresara a su vida. Con ello, transformó a todos los que lo rodeaban. Martín enseñaba ahora que los milagros no siempre ocurren como se espera, pero que la apertura del corazón es la clave para experimentarlos. Doña Clara, emocionada, abrazó a Martín y susurró: «Hijo, gracias por compartir esto. Has dado a todos nosotros un regalo que nunca olvidaremos». Y Martín, con lágrimas en los ojos, respondió: «No soy yo, es Jesús, es la Virgen, yo solo fui un instrumento de su amor». Esa noche, mientras el sol se ocultaba y la luz dorada del atardecer iluminaba el pozo y la estatua, Martín se sentó junto a Toby y reflexionó sobre todo lo ocurrido. Comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a él. Era un testimonio vivo de que los milagros existen,
de que el amor de Dios puede tocar incluso los corazones más endurecidos, y de que la fe puede renacer incluso en los lugares más inesperados. El milagro del pozo se convirtió en símbolo de esperanza para todo San Miguel del Valle. Cada persona que escuchaba la historia sentía que algo en su interior despertaba. Una chispa de fe, una luz de esperanza, un recordatorio de que Dios nunca abandona a quienes buscan su amor, aunque sea con corazón dudoso. Martín, el hombre que un día fue escéptico y sin fe, ahora era un faro de luz para todos, compartiendo su experiencia, sanando corazones y recordando a cada vecino que los milagros no solo suceden en los libros, sino en la vida real, cuando se abre el corazón y se confía en lo divino. Mensaje para nosotros. Al finalizar aquel día, mientras el sol se ocultaba tras las montañas de San Miguel del Valle, Martín se sentó junto a Toby, contemplando el pozo que había sido testigo del milagro. El agua brotaba clara y tranquila, reflejando la luz del cielo teñido de naranja y dorado, y la estatua de la Virgen permanecía sobre la piedra, como guardiana silenciosa de aquel lugar sagrado. Martín respiró profundamente, sintiendo como su corazón se había transformado por completo. Sabía que lo que había vivido no era solo un hecho extraordinario para él, sino una enseñanza que podía tocar la vida de todos quienes escucharan su historia. El mensaje que Martín quería compartir era claro: la fe es un regalo que nunca debemos abandonar, incluso cuando la vida parece oscura y sin sentido. Él, un hombre que había perdido la esperanza, que había cerrado su corazón al amor y a lo divino, había experimentado un milagro que restauró su vida y la de su pueblo. Queridos amigos, comenzó Martín, con voz serena y llena de emoción. Si algo puedo decirles desde lo más profundo de mi corazón es esto: nunca subestimen el poder de abrir el corazón a Dios y a la Virgen. No importa cuán grande sea su dolor, ni cuántas veces hayan perdido la fe. Él siempre está allí, esperando que lo busquemos. Martín recordó los momentos de duda, de amargura y de tristeza que lo habían acompañado durante años. Pensó en Elena, en Doña Clara, en Toby, y en todos los que lo habían apoyado sin esperar nada a cambio. Cada recuerdo le recordaba que los milagros no ocurren solo para cambiar circunstancias externas, sino para transformar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida entera. Hoy sé que los milagros existen, y no siempre vienen como los esperamos. A veces son silenciosos, pequeños, y parecen insignificantes. Pero cuando se manifiestan, nos muestran que Dios nunca nos abandona, que su amor es infinito y que siempre podemos renacer, sin importar cuán seco o difícil haya sido nuestro camino. Martín invitaba a cada persona a observar su propia vida y abrirse a las señales de Dios. A veces, un gesto, una imagen, un encuentro inesperado puede ser la chispa que necesitamos para volver a creer, para perdonar, para sanar y para encontrar la esperanza perdida. Si están pasando por dificultades, si sienten que su corazón está cerrado, les digo esto: confíen. Confíen con humildad, con paciencia y con amor. Busquen a Dios en los pequeños detalles, en los actos de bondad, en los momentos de silencio y reflexión. Él siempre está ahí, incluso cuando creemos que estamos solos. Y recuerden, incluso un corazón que se ha apartado de la fe puede renacer, tal como el mío lo hizo junto a este pozo. Martín levantó la mirada hacia el cielo y susurró unas palabras llenas de gratitud. Gracias, Virgen María. Gracias, Jesús. Gracias por recordarme que nunca estuve solo. Que mi historia sea ejemplo de que los milagros no solo existen en los libros, sino en la vida real, cuando abrimos nuestro corazón y permitimos que lo divino entre en él. El hombre, que un día caminó sin fe, ahora se había convertido en un faro de esperanza. Su testimonio recordaba a todos que la fe, la esperanza y el amor son más fuertes que cualquier obstáculo o tristeza, y que nunca es tarde para renacer y experimentar un milagro en la propia vida. Mientras Martín regresaba a su hogar con Toby, la luz del atardecer iluminaba su camino. Cada paso era un recordatorio de la transformación que había vivido, y su corazón estaba lleno de un sentimiento profundo de propósito y misión: compartir la fe, la esperanza y el amor con todos los que lo rodeaban. Y así, la historia del hombre que encontró una imagen de la Virgen en un pozo, y que fue testigo de un milagro de Jesús, se convirtió en una lección viva para todos nosotros. Que nunca debemos perder la fe, que los milagros existen y que, cuando abrimos nuestro corazón, la vida puede cambiar de manera sorprendente y maravillosa. Martín comprendió, finalmente, que el verdadero milagro no era solo el agua que brotó del pozo, sino la transformación de su alma, un renacer que lo conectaba para siempre con la fe, con la esperanza y con el amor divino. Y en esa verdad, su historia se convirtió en un mensaje eterno para todos.
Siempre hay luz después de la oscuridad, siempre hay esperanza después del dolor, y siempre hay milagros para quienes creen con el corazón abierto.